Vamos a leer allí una palabra, un mensaje directo de Dios. No es un mensaje de un profeta, no es mensaje de un apóstol, no es un testimonio que lo contaba otro, ni un comentario como encontramos en diferentes partes de la Biblia, sino que es un mensaje directo de Dios por medio de un ángel que mandó a advertir, a revelar cómo sería la historia de la iglesia, qué pasaría. Jesús nunca trabajó en tinieblas, siempre trabajó en luz. De modo que cuando Él iba a ser crucificado, Él dijo, voy a ser crucificado. Cuando Él dijo, me van a matar, lo mataron. Él dijo, voy a resucitar, resucitó. Nada fue algo que ocurrió porque sí. Él lo dijo antes. Es tremendo que Él diga lo que le va a pasar y pasó. También de la misma manera no dejó en oscuridad a la iglesia, a nosotros. Ya hace casi un poco más de 2000 años. Hoy estaríamos en el año 2030. Hoy es el año aproximadamente 2030 de la era cristiana, no 2023. Hay aproximadamente 7 años de error. El monje que trajo este calendario, que es diferente al calendario griego, al calendario hebreo, romano de la época, falló en un error de 7 años. Entonces hoy estamos en el 2030 en realidad. Ya pasó el tiempo de los 2000 años, 2 días pasó, es como 2000 años, por lo cual estamos más que listos para que pueda ocurrir ahora mismo el arrebatamiento y salir de este lugar ahora, desaparecer. Porque pasó 2000 años, además 30 años de gracia. Cuando estuvieron en Egipto, Dios dijo a través de Moisés, van a estar 400 años. ¿Y cuánto estuvieron? 430 años. ¿Se equivocó Dios a decir a Moisés? No, esos 30 años son el tiempo de gracia de Dios. Acá estamos en los 30 años de gracia, por lo cual puede ocurrir ahora el arrebatamiento y tenemos que estar listos. Estamos en el 2030. Y Dios, porque no quiso dejarnos oscuridad, dijo lo que le pasaría a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es este edificio. Si estuviéramos en una plaza, debajo de un árbol. De hecho, en abril tengo un evento en una plaza que está presente, participar en ese evento en una plaza, en Plaza Irlanda. Además de entregar certificado a muchos pastores, los cuales fui el profesor de ellos, y tengo que estar allí en ese lugar. Es una plaza, se reúnen en una plaza. Reunirnos en el campo, en cualquier lado, no es el edificio. Se han hecho en la historia grandes catedrales diciendo es casa de Dios. Casa de Dios somos nosotros, no el lugar. En tal caso, esto es casa de oración, dice la Biblia, no casa de Dios. Casa de Dios son ustedes y soy yo, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en cualquier lugar puede uno reunirse. Y así habló para que nos tuviéramos cuidado. Y todo lo que aquí está en el capítulo 3 o 2 y 3, donde habla el mensaje a las 7 iglesias, o mejor dicho, 7 momentos históricos que pasaría en la iglesia. No son 7 iglesias, aunque eran 7 iglesias, había más de 7 iglesias en esa época. Se menciona 7 iglesias por 7 localidades, pero en realidad son 7 tiempos históricos que ya acontecieron. No le voy a explicar los 7 porque tendríamos que estar acá un par de días y le tengo que enseñar todo esto. Solo voy a tomar parte de algo nada más para que pueda recibir la palabra de Dios en esta mañana. Y todo esto aconteció tal cual está escrito. ¿Es casualidad o es profetizado? ¿Es inventado? Pues si fue inventado, entonces ¿por qué ocurrió? De modo que si ocurrió no fue inventado, fue una revelación. Y si hay una revelación, significa que hay un revelador. Y ese revelador se llama Jesucristo de Nazaret, el cual trajo esto que Él no inventó, ya ocurrió. Amén.
como va a ocurrir, Maranata, Cristo viene ya. No pronto, viene ya. El tiempo está cumplido. Amén. Leo, si ustedes me quieren acompañar, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, es decir, la ciudad. He aquí el amén, Jesús, el testigo fiel, Jesús, y verdadero, Jesús, el principio de la creación de Dios, Jesús, dice esto. Yo, dice Jesús, tal pastor no conozca sus obras, conozco algunas, no conozco de qué pata está rengueando ahora quizás, pero sí conozco, dice algo que yo, dice Dios, yo, dice Jesús, conozco tus obras. Quizás Jesús sabe cómo usted es y lo que hace. Yo conozco. Dios sabe tu corazón, las motivaciones, por qué haces las cosas. ¿Por qué das? ¿Por qué no das? ¿Por qué viene a la iglesia si no vienes? ¿Vienes pensando mal de alguien o del pastor? Dice, Dios sabe todo. Yo conozco tus obras. Y sigue diciendo que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, está en el medio, ni en una punta ni en la otra. Pero este equilibrio no es el que agrada a Dios. Dios le gusta a los extremistas, pero no los extremistas terroristas. Los extremistas espirituales, que son los que son calientes en el espíritu. ¿Hay personas calientes en el espíritu aquí? ¿O están todos tibios? ¿Están calientes en el espíritu? Espero que sí. Y si no, le vamos a prender fuego antes de que salga. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras literales del griego en el original. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No habla de pobreza material, sino espiritual. Y la pobreza material es consecuencia de la pobreza espiritual. Porque el que es rico espiritualmente, Dios lo va a prosperar en todas las cosas. Familia, la paz, los sueños, la economía, todo lo que toque tus manos y pise la planta de tus pies, será tuyo, dijo Dios. Pero para eso tenemos que tener riqueza espiritual. Por tanto, yo te aconsejo, dijo Jesús a través del ángel, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, caliente, oro refinado en fuego de Dios, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez delante de Dios. Como Adán y Eva cuando pecaron estaban desnudos y ellos se dieron cuenta. El pecado les mostró que estaban desnudos. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque no estás viendo, pensás que estás bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué bendición que me castigue y me reprenda Dios. ¿Te le gusta que le reprenda y le castigue Dios? No sé, ¿amén o no amén? ¿Les gusta que le reprenda? No sé, no estoy muy convencido, no escucho un amén muy fuerte. ¿Usted qué quiere? Todo cariñito con Jesús. Hola, mi nenito. Dejemos eso para el nene, como ejemplo Jordi chiquito, que no entiende las cosas. Pero para los más grandes ya no es. Jordi. ¿O no? Yo reprendo y castigo a los que amo. Yo quiero que Dios me reprenda y me castigue. Porque el castigo de Dios es medicina a mis huesos. Y la reprensión de Dios para mí es vida eterna. Sé pues celoso, sé celosa, hermana, y arrepiéntete. Como dijo la palabra hace un rato, no sientas solo culpa. Ay, perdón, me estoy portando mal, perdón, pero todos los días sigue y todos los meses hace lo mismo. Entonces nunca se va a arrepentir. Llega un momento que Dios dice, basta, y se cortó. Y aunque quiera, ya no va a tener oportunidad. Arrepiéntete una vez por todas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es una palabra tremenda realmente. Una palabra porque es del cielo, no es de un hombre. Yo podría darle promesas así, pero no tengo cómo sostener para que se cumpla. Pero está la Dios del cielo directamente. Y se ha cumplido. Vemos que la historia, esto aquí en el capítulo 3, a esta iglesia, comienza con la iglesia que estaba localizada en Sardis. Y es la historia presente y futura y presente de lo que la iglesia vivió y sigue viviendo. O sea, vuelvo a repetir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto esta historia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Es pasada, se cumplió, es presente, se sigue cumpliendo y es futura porque se va a cumplir hasta el final. Y comienza la iglesia en Sardis, porque Dios lo habla, comienza con fidelidad y lealtad. Fidelidad es obedecer, es cumplir lo que Dios dice. Pero lealtad, que son unas hermanitas que deben andar juntas, porque el que es fiel y es desleal, no está lleno de Dios. Y nadie puede ser leal si primeramente no es fiel. Van juntas para que seamos de Dios. Fidelidad es obedecer todo lo que Dios dice, pero lealtad tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el motivo de por qué hago las cosas de esa manera, cuando ayudo, cuando doy. ¿Qué pienso? ¿Lo hago de verdad o menosprecio y soy un mentiroso? Hermano, Dios te bendiga y por dentro no te lo quiero dar. La lealtad tiene que ver con el sometimiento, como dijo el hermano del Señor Santiago. ¿Usted quiere reprender al diablo y que el diablo no los toque? Sométanse pues a Dios, punto y coma, y el diablo huirá de vosotros. Ese sometimiento tiene que ver con la lealtad a Dios. Si uno es leal a Dios, está sometido, porque es una actitud de corazón. Si yo lo hago de corazón y no con pensamientos malos en mi interior. Obedezco, pero no estoy de acuerdo. Obedezco, pero pienso mal de lo que me pedís. Obedezco, pero te doy porque me queda otra, para que vos no me digas nada. ¿Entienden? Es como la mujer que no ama más al marido y por ahora quiere estar juntos, entonces le cocina, pero cada vez que le cocina está insultando. Corta una cebolla, maldice. Corta una batata, lo insulta. El marido no lo escucha, pero lo está haciendo de malas ganas. Tráeme esto, ahora te traigo. De malas ganas. Eso es deslealtad. Por eso cuando David se encontró con el descendiente de Jonatán, que lo bendijo, él fue leal ahí. Porque Dios había desechado a la familia de Saúl, pero él por lealtad, no a Saúl, sino a su hijo Jonatán, llamó a su hijo paralítico y lo sentó a la mesa del rey. Eso es lealtad. Dijo él, yo me acuerdo del bien que me hizo. Yo siempre busco ser leal, no solo fiel. Yo no me olvido de los bienes que alguien me hizo. A menos trato con toda mi humanidad de acordarme si alguien me bendijo, estuvo allí, para poder corresponderle, aunque no me ame o me odie, yo igual lo voy a bendecir. Porque no lo hago para él, lo hago para Dios. Eso es lealtad. La iglesia comenzó con lealtad y fidelidad. Porque de que Jesús, en el Hechos capítulo 2, que fue arrebatado al cielo, comenzó la iglesia después que recibieron el Espíritu Santo en el Hechos capítulo 2. Ahí nace la iglesia, que se la llamó de este camino, se la llamó secta, se la llamó cristianismo. Y hoy tiene otros nombres. Y comenzó la iglesia a andar y era leal y era fiel. Los perseguían, los encarcelaban, los quemaban en los circos romanos, los mataban a sus hijos, a los ancianos, les pegaban, los insultaban, los echaban de ciudades.
¿Cuántas cosas podría hacer en la lista de lo que hicieron? Pero la iglesia leal y fiel, después de que Jesús ascendió y descendió el Espíritu Santo, se mantenía leal y fiel. Y si tenía que esconderse en un cementerio, iban a un cementerio donde no le veía, al desierto, a lugares alejados, porque si los encontraban, los arrestaban y los mataban. Hay que ser leal y fiel para arriesgar la vida por causa de esta fe. Y él arriesgaba la vida de tal manera, ellos, y no dejaban su lealtad a Dios. Y tiene que tener presente que en el principio esto no existía. Esto es la Biblia. Se terminó de escribir en el año 100 después de Cristo, es decir, exactamente en el año 107 después de Cristo. Se terminó de escribir con el Apocalipsis. Fue el último libro. Lo escribió Juan en la isla Pasmo, estando encarcelado, medio ciego, muy anciano, sin comida, sin agua, una isla rocosa donde no hay árboles, donde no hay sombra, se metió en una cueva, sobrevivió de milagro hasta que luego murió. El único que murió de muerte natural, a todos los demás los asesinaron, al resto de los 10 apóstoles murieron, crucifixiones, lanza, torturados, apedreados por causa de esta fe. Esto no existía. De modo que su lealtad y su confianza solo se basaba en palabras de los apóstoles. Solo amaban a Dios y entregaban su vida porque tenían esperanza en esas palabras de que existía lo que ellos les decían. Pero no había nada de esto, como nosotros lo tenemos hoy. Y por esa esperanza de que un judío llamado Jesús fue crucificado, que resucitó, era tan impacto del Espíritu que ellos entregaban su vida, dejaban que maten a sus propios hijos, sus cónyuges, sus padres, sus parientes, y cuando los mataban, sonreían y morían cantando un himno mientras los prendían fuego, los asesinaban, o el león comía a su propio hijo. Ustedes tienen hijo alguno, ¿no? ¿Qué pasa si un león le está comiendo a su hijo al lado? ¿Perderá la fe? Ellos no la perdían. Y Nerón, uno de los perseguidores de la época, cuando bajaba a ver el resto que quedaba humano de los cristianos, al que estaba quemado, lo miraba y se enojaba, decía, ¿por qué este está sonriendo si murió quemado? Y mientras los mataban y los quemaban, Nerón escuchaba que cantaban himnos y decía, cállenlo, ¿por qué cantan himnos si los estamos matando? Simplemente por una esperanza, por una esperanza. ¿Cuántas cosas tienen ustedes hoy? Todavía no pueden creer muchos de ustedes. Tienen las Biblias, las versiones que quieran, internet, ven los milagros en la pantalla todos los domingos de ustedes y de otros que se sanan. Y todavía no pueden creer. Creo que cabería la profecía de lo que dijo el Señor al rico que estaba en el infierno cuando Lázaro estaba en el cielo. Aunque un muerto resucite, no creerán. Porque si quieren creer, tienen a los apóstoles, a los profetas que escribieron este libro. Créanle y obedézcanle a ellos. Gloria a Dios. Esa misma palabra también es para nosotros, ¿no? Amén. ¿Cuántos milagros necesitas ver para creer? ¿Cuántos? 100,000 leprosos sanados, varios resucitados, ciegos que ven, ¿no lo ves? Los que cuentan los hermanos que vienen paralíticos, caminan en la iglesia. ¿Cuántos milagros necesita ver? ¿O es que solo necesita religión? Por eso no le satisface los milagros que ve, ni la palabra que escucha, ni la enseñanza que recibe. Porque está buscando religión y no fe. Así que la iglesia leal es paralela y profética, este mensaje a las 7 iglesias, con las semillas que profitó las semillas junto al camino, entre piedras, entre espinos y en buena tierra. Se cumple esa parábola en el mensaje de estas 7 iglesias, porque la que cayó junto al camino no se convirtieron, pero algunas cayeron entre piedras. ¿Y qué es lo que le pasó a la iglesia primera, la de Éfeso, en el capítulo 2? ¿Por qué cayó entre piedras?
porque por esos años ellos eran fieles, entendiendo que iglesia somos nosotros. Una vez había un sobre de diezmo acá, que luego quizás lo vaya a volver a poner junto al otro, en donde había una montaña de gente, así parado uno encima de otro, que cerraba como una típica iglesia que conocemos, con una cúpula, y dice, iglesia somos todos. La iglesia somos todos y cada uno hacemos lo que enseña la Biblia, y con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, con nuestro servicio, ¿sabe qué hacemos? Obedecer a las enseñanzas de este libro. Y así existe la iglesia en el mundo. Porque la única iglesia sostenida en el mundo, en la mayoría, por el Estado es la Católica Apostólica de Roma. Además, iglesias se autosostienen. Ustedes y yo con nuestros impuestos sostenemos a los curas, las monjas, las iglesias y todo lo demás. Qué triste, ¿no? Y no podemos hacer nada porque está nuestra ley argentina en la Constitución. Nosotros nos autosostiene el Señor a través de todos nosotros cuando damos. Se paga un alquiler, se compra algo y lo que está acá, que todo tiene costo, es a través de lo que se da ahí. Todo que iglesia somos nosotros. Y hasta la partida de Jesús estuvo Éfeso a pleno y siguió adelante hasta el año 313, y si le sumamos 1,7, 310, cuando un emperador, Roma se había partido, Roma del occidente y del oriente, uno estaba en Turquía y la otra parte para el lado de Italia, y ahí estaba el nuevo emperador llamado Constantino. Asume como un César, el nuevo emperador, y él venía persiguiendo a la iglesia como perseguían todos, asesinando a los cristianos por una esperanza, por hablar de Jesús, nada más. No tenían nada de esto. Había que creer por solamente uno llamado Pablo y otro Pedro que estuvieron ahí en Roma, que le hablaron de lo que pasó, y ellos creyeron de tal manera que se dejaban matar por Cristo. ¡Qué fe! ¡Qué fe envidiable! Si puedo usar ese término, envidia. Y en el 313 o 310 Constantino sube como emperador y está a punto de ser derrotado Constantinopla, que era en Turquía, la dos de Roma cuando se dividió. Y en ese momento él iba a ser masacrado y Roma se perdería de la parte de Constantinopla, que era la capital de Roma donde fue trasladada. Y allí en ese momento alguien le habló de Jesús. Y él pidió a Dios, a Jesús ayuda. Estaba desesperado. Y en el cielo se le apareció una cruz prendida a fuego y una voz del cielo que le habló a Constantino. Esto es libro de historia y no es de Biblia, ¿eh? Libros de historia le estoy hablando. Le habló a Constantino y le dijo a la voz del cielo: en ese símbolo triunfarás. Quedó tan conmovido que hizo todos cruces y comenzaron a ir a la guerra, a muchos llevando cruces, y destrozó al enemigo, Constantino, por medio de esa revelación y esa palabra. Entonces dijo: Dios existe, y él se convirtió en cristiano. Y a partir de ahí terminó la persecución y los asesinatos cristianos. ¡Qué bendición!, decimos, ¿no? Bueno, no fue mucha bendición, ya le voy a explicar por qué no. En principio es una bendición. Pero si yo elijo, prefiero la persecución que esa paz. Y le voy a explicar muy brevemente. No puedo enseñarles, sino solamente predicarles. Y en ese momento, él se convierte, se bautiza, toda su familia se convierten. Y él comienza a hablar con los concilios y dicta el primer edicto de Milán en el 303 o 310. Y en ese edicto dice que él adopta la religión cristiana en el mundo conocido. Él, Roma, dominaba el mundo conocido, ¿me entienden? No habían países. Todos estaban dominados por Roma, de modo que conocido, ahora debían profetizar la religión cristiana. Y hace un concilio de Nicea, se llama, donde junta a los mayores de la fe de esa época que existían, hombres de renombre espiritual. Y en ese concilio
rechazan las herejías que había, porque al no haber Biblia, había muchas herejías y cuentos y leyendas que se mezclaban con la palabra de Dios. Entonces declaran qué es herejía, qué es de Dios y qué no es de Dios. Y una de las cosas que se declara a partir de ahí es que los cultos o las reuniones centrales y el día del Señor no sería más los sábados, sino que a partir de ahora sería el domingo. Porque hasta ese momento los judíos tomaban el sábado como día de reposo. Y él dijo, el primer día de la semana, el primer día laborable de esa época era los domingos, hoy es los lunes. Era el domingo, dijo, es el día del Señor. ¿Y por qué? Porque en ese día resucitó el Señor. Ahora vemos que esta decisión no fue una decisión arbitraria para anular el sábado, sino que los primeros cristianos y los apóstoles registraron en la Biblia, al menos en 2 versículos, yo le voy a leer uno en Hechos capítulo 20 y el otro en 1 de Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, 1 de Corintios 16, 2, y en el libro de los Hechos, capítulo 20, hay dos menciones de que la iglesia con los apóstoles que estuvieron con el Señor se reunían en cultos y en Santa Cena los domingos y no los sábados. Le voy a leer nada más que Hechos capítulo 20, versículo 7. Recuerde, el primer día de la semana, que es domingo, reunidos los discípulos del Señor, los que estuvieron con él y con él durmieron, se reunían para partir el pan. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente a un largo discurso. ¿Cuándo se reunían? Los domingos. Tomando estas bases bíblicas de los apóstoles, declararon el domingo el día del Señor y no más el sábado. Hay bases. Y eso se dejó establecido en el concilio de Nicea en aquel momento para que no hubiera problema. Ahora les dije, ¡qué bendición! Ya no nos van a matar. Ahora, Constantino creó la iglesia católica. Católico significa universal, o sea, ahora hay una iglesia universal. Lo que pasa es que se apropió el católico de Roma. Parece que cuando dice católico se refiere a Roma. No, nosotros también somos católicos, porque se refiere a una fe universal, no a una institución. Ahora creó la iglesia católica, la iglesia universal se llama cristianismo en todo el mundo y puede profesar en la plaza, en los templos, en las montañas, en los mercados, que nadie los va a matar ni los va a detener. ¡Qué bendición! Amén, gloria a Dios. Saltamos rápido cuando viene una bendición. Pero junto con la bendición viene el paquete también de la desgracia. ¿Y cuál fue la desgracia? Que a partir de ese momento tuvieron paz, pero perdieron pasión. Perdieron el primer amor. Lo dice ahí en Éfeso, capítulo 2. Y perdieron la actitud mental para predisponerse a seguir a Dios. El hebreo original dice, en vez de primer amor, dice, vuelvan a su actitud mental. Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 12 que por la mente nos habla Dios. ¿En dónde usted escucha los pensamientos? Acá. Y después va al corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, hacemos las cosas. Pienso acá, voy a ir al almacén. Y agarro el bolso, la carterita, la tarjeta de crédito, lo que tenga, las monedas. Y se va a comprar. ¿Dónde comenzó todo? Acá. En una necesidad. De modo que de esta manera, con toda claridad dice el original griego, vuelvan a su actitud mental, la actitud mental de antes, que fue traducido por Reina Valera al primer amor. Porque el primer amor también está acá, en nuestro pensamiento. Cuando uno ama a alguien, piensa bien acá. Cuando uno no ama a alguien, a veces habla bien, pero piensa mal. Te amo, te odio. Por acá sale una cosa, por acá sale otra. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. La actitud correcta mental trae pasión y hace, dice el hebreo, el griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, hace que
y dice, vuelvan a hacer lo que hacían antes. ¿Qué hacías antes? Venía a todos los cultos a la iglesia. ¿Y ahora qué haces? Vengo cada tanto, por eso estás así. Dios te dice, volvé a todos los cultos. Y yo antes servía. ¿Y ahora qué haces? No, miro partido en mi casa, una telenovela, me tomo una cervecita, me voy con mis amigos, me como una... Ah, dice Dios, volvé a hacer lo que hacías antes. ¿Y cómo era antes? Y yo oraba. Ah, y ahora no oro. Ah, por eso estás así. Andá y orá, hacé lo que hacías antes. ¿Me va entendiendo lo que dice Dios? Vuelva a hacer aquellas cosas que le traían pasión. Aquellas cosas que hacían que Jesús, que Dios y la fe sea lo primero en su vida. Y no que por algo nuevo que venga viene un nuevo trabajo. Ahora, no, yo necesito el trabajo, pastor, y porque necesita trabajo va a abandonar el ministerio. Muchos lo hacen. Yo preferí dejar muchos trabajos, y la pastora también, de mucho dinero, porque nadie me iba a quitar mi fe. Me podrán quitar el trabajo, pero no me podrán quitar la fe. Intentarán quitarme el gozo, pero no pueden quitármelo porque el gozo me lo dio el Señor. Aleluya. Intentarán quitarme la salvación, pero no podrán porque Dios me ha hecho salvo. Pelearán contra mí y no me vencerán, porque lo primero en mi vida está arriba y no abajo. Hermanos, no vendan a Jesús por un trabajo y dejen venir a la iglesia por un trabajo. Antes renuncia al trabajo. Así de delicado es esto. Ellos daban su vida por Jesús. Era mucho más que un trabajo. Y ahora estoy estudiando, pastor, no puse un negocio. Bueno, hermano, está bien, pero Dios está primero. No venda a Dios por 2 pesos. No llore miseria. El que llora miseria será miserable. El que confiese y dice, yo estoy prosperado en todas las cosas y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, irá de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y crecerá, no menguará, porque la fe hace crecer. Lo negativo hace menguar. Si quiere menguar lo negativo, si quiere menguar algo, mengue lo que hizo menguar Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que me haga chiquito para que Jesús en mí se haga grande. ¿Quiere menguar en algo? Mengue en ser más usted para que sea más Jesús en usted. ¿Quiere menguar en algo? Mengue en portarse mal lo menos posible para que se porte mucho mejor en Cristo Jesús y crezca. Vuelvan a la actitud mental correcta. Por eso la persecución y las pruebas le daban fidelidad y lealtad, pero esa libertad que ahora tiene como tenemos nosotros, Biblia, el libro, compra lo que quiera. Nadie le dice nada, practica la religión que quiera. ¿Quiere adorar un gato? Puede adorar un gato hoy. En la India adoran la vaca, la serpiente, los elefantes. Son felices los muchachos, pero se van todos al infierno lamentablemente. Tienen libertad, pero esa libertad con Constantino les trajo humanismo, le trajo psicología y le trajo algo que es horroroso. La iglesia obedeciendo al Estado. Aquí la iglesia católica obedece al Estado, por eso recibe plata. La iglesia ortodoxa rusa obedece al Estado, por eso recibe plata. La griega también. Son iglesias que están sostenidas por el Estado, de modo que no hay sinceros ni fieles en esas iglesias, porque los líderes practican la lealtad al Estado y han perdido la lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así se perdió la lealtad a Dios. Y los templos de la época que adoraban a Isis, adoraban a Venus, adoraban a Júpiter, dijo Constantino, quiten los carteles y pongan afuera iglesia cristiana. Pero adentro de esos templos, con el cartel que decía cristianismo, adoraban a Júpiter. De ahí vienen las velas que usted conoce, las cofias de los curas, las vestimentas, pedir por los muertos, que es espiritismo, hacer misa por muertos, es espiritista. Dios dice que debemos pedir por los vivos, no por los muertos. Los muertos ya no podemos hacer nada. Inventaron el purgatorio. Todo eso viene de esa época. Y ahí adentro, las velas de ahí vienen de ahí. Toda esa ropa que usted ve que usa el Papa y los cardenales son ropas de esa época. Siguen lo mismo. Y cuántas otras cosas que no voy a hacer un curso de catolicismo. De modo que el mal fue que el Estado mandó. Y de ahí comenzaron a vender las indulgencias.
vendían la salvación. La gente no vivía más de 30 años, le robaban el dinero. Las reuniones eran predicadas en latín y la gente no hablaba latín. De modo que usted se sentaba acá, yo le estoy hablando en otro idioma y le está preguntando, ¿qué dice? No sé, pero amén. No entendía lo que decía. No había Biblia, no había libros. Si a alguien le encontraban con un versículo bíblico en un papel, lo asesinaban. Empezaron a robar a la gente. Si le gustaba la casa o la plata de alguien porque tenía un buen negocio, venían los curas, decían, esta casa es mía. Entonces, ¿qué hacía? Vamos a acusarlo de brujería. Yo lo vi que invocaba a Satanás y lo prendían fuego y le robaba la casa. Una de las tantas cosas que hacían. Una oscuridad desde el año 310 aproximadamente hasta el 517 con Lutero, en donde la gente se moría y iba por miles al infierno. Pero Dios siempre salva gente, ¿no? Pero se salvaban porque alguien le hablaba a escondida la fe. Una gran oscuridad, de modo que no fue tan gloria a Dios, aleluya. Era mejor cuando los perseguían, porque se mantuvieron puros. Y el que creía de verdad, porque sabía que le podía costar la vida a él y a su familia, y perdía todos los bienes que tenía. Esta oscuridad, como bien dije, de Éfeso 2, la primera iglesia de esa época, no voy a hablar de las otras, pues son 5 más, solamente la última, recibió la luz cuando Lutero se despertó, que era un sacerdote católico, apostólico, romano. Se despierta Lutero y Dios le habla y dice, el justo por la fe vivirá. Y empieza a pelear con los papas, lo quieren matar, lo quieren asesinar, lo persiguen, pero hay tal explosión porque Dios había visitado a su pueblo para darles pan, el pan del cielo. Y en esa visita de Dios a través de Lutero, la luz se encendió en la oscura humanidad y comenzó a hablarse de palabra, a predicarse en el idioma que la gente entienda. Y en un momento a otro, Lutero escribe la Biblia en alemán y luego se levanta Reina y luego Valera y imprime la primera Biblia en origen castellano o español, que es la que tenemos. Reina Valera en 1569. Y comienzan a repartirse las Biblias. Y cada vez que llegaba la Biblia a diferentes lugares, la gente cambiaba para la gloria de Dios, porque esto cambia a todo el mundo cuando usted quiere creer. Si bien esto es la palabra de Dios, pero este no es el Salvador. El Salvador se llama Jesús de Nazaret y está en esta mañana con nosotros. Él está aquí también. ¿Amén? La Biblia solo es el mensaje del Salvador. Por último, voy a ser un poco más sintético, que la historia pasada y presente se cierra con una palabra, o termina la historia de la iglesia. Apocalipsis 3, 14, que es lo que leímos. El mensaje a la última iglesia, la Odisea. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Este es el tiempo profético que se vive en todo el mundo. El estado espiritual de las personas que van a la iglesia. Muchos buscan iglesia y se esconden. A veces buscan iglesias grandes en número. ¿Para qué? Porque ahí nadie le dice nada. Si se quiere meter en algo, le van a poner condiciones, pero no condiciones de fe. Condiciones humanas para que usted les haga caso. No le van a explicar la fe, no le van a hablar de infierno. Quédese tranquilo. Si mucha gente corre a lugares a esconderse así. Otros, como conocimos, unas personas que visitaron las hermanas, 7 años que se reunían en la casa, en su departamento. ¿Y el pastor? ¿Y la Biblia? ¿Y el cuerpo de Cristo dónde estaba? No, pero nosotros estamos con el Señor. Tenés iglesias en todos lados, tenés que estar en una iglesia. Otro tiempo cuando había radio, mucha radio, no, pastor, yo todos los días escucho al Señor. ¿Y cómo? Pongo la radio las 24 horas. ¿Pero te congregás? No. Entonces no sos cristiana. Si no venía a la iglesia no puedes ser cristiana. La Biblia dice que tenés que venir. Y no es
un pedido voluntario, es obligatorio. Hebreo 10:25, no podés dejar de asistir a la iglesia, dice Hebreo. Tenés que venir. Es una orden de Dios el venir a la iglesia. Entonces, cuando más nos metemos en la casa de Dios, más pasión tenemos. Nuestro primer amor o nuestra actitud mental, como dice en el hebreo, en el griego, perdón, original, cambia y pensamos en Dios como los enamorados. Si alguno de ustedes se enamoró, espero que sí, ¿no? O se casó nomás por casarse. Si se casó, tuvo algún novio, se enamoró, me imagino. ¿Y cuáles eran los pensamientos? Dibujaba un dibujito, hacía una florcita y pensaba en su amor. Se iba a acostar, cómo lo extraño. Claro, había amor. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros, que pensemos en Él de la misma manera. Y cierra la historia con religión. Hoy hay religión en la mayoría de los templos evangélicos y un montón de otras religiones. Religión, la actitud espiritual de las personas en las iglesias, tibios. Dice en el hebreo, en el griego original, dice una palabra, ni frío está haciendo, diferente a Reina Valera. Le mira y dice, ni frío está haciendo vos. ¿Sabés qué es frío? Alguien no convertido. Prefiero que fueras frío, porque si sos frío, te hablaría alguien y te convertirías. Pero ni frío estás haciendo. Y caliente menos. Entonces, ¿qué está haciendo? Un tibio que escuchó el mensaje y hace un evangelio a su manera. Vive a su manera, viene cuando quiere, cumple cuando quiere. Es un tibio. ¿Qué es un tibio? Un religioso. Que no va a ir al cielo, pero piensa que va al cielo. Ese es lo más grave. ¿Y sabes qué semilla es esta? Es la semilla entre espinos. Entre piedra cayeron a partir de Constantino hasta Lutero. Caía y no echaba raíces la fe. Porque no la conocían, no se las enseñaban. Entonces se secaba la fe y vivía en religión. Hoy se vuelve a vivir y se cierra el mensaje de la historia de la iglesia en la humanidad a través de religión. Pero esta vez no son piedras las que ahogan la semilla. Escuche bien. Ahora son las espinas que matan la planta que plantó en la buena tierra. Porque dice la palabra, y hay algo que en la actualidad los religiosos no les importa manchar sus vestiduras. A mí me importa manchar mis vestiduras espirituales. Yo no quiero tener manchas de pecado en mi vestidura. Y si la mancho, voy inmediatamente a lavarla en la sangre del Cordero de Dios. Y me arrepiento. Hoy la gente no tiene problema de tener mancha, de hablar mal, de mentir, de estafar, de robar, de tener pensamientos malignos. No tiene ningún problema de mentir, no tiene problema si tiene que ver pornografía o no, o dejar a Dios lado. No tiene problema. Y eso saben que son manchas en la vestidura que Dios nos regaló, en la salvación. ¿Y cómo se manchan estas ropas? La semilla dice, por los espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Los placeres de esta vida, los afanes de esta vida y las riquezas de esta vida. Eso lo dice en Lucas, en Mateo y en Marcos, cuando habla de la semilla. Placeres, afanes y riquezas. ¿Y por qué corresponde a esta semilla, a esta palabra? Porque la medicina que Dios da o el remedio está aquí. Cuando leemos el mensaje a la Odisea. Vamos a leer parte nomás. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dicen que yo soy rico y esto y lo otro. ¿Cuál es el medio? Apocalipsis 3. Yo te aconsejo, dice Dios, y ahora lo vamos a ver. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas, pues yo reprendo y castigo
a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está el remedio. ¿Por qué? Los placeres de esta vida, ¿qué hacen de nosotros? Manchan nuestra vestidura. Tenemos descontroles en lo que hablamos, los que vemos, en lo que oímos, en lo que comemos, en cómo nos comportamos. Se mancha nuestra vestidura. Por eso Dios dice que los placeres ven y compra vestiduras blancas para vestirte. Las espinas como dice Lucas, hacen que vengan a nosotros muchos placeres. Este tiempo es tiempo de los placeres. Usted puede tener placer de droga, placer de prostituta, de sexo, de cabaret, de vino, alcohol, cerveza, mentiras, de lo que quiera. Placeres, placeres. Placeres del juego, placeres. Esos placeres manchan nuestras vestiduras. Entonces yo hago lo que dice el apóstol Pablo, todo me es permitido. Yo puedo también emborracharme si quiero, pero no me conviene. Por eso no me voy a emborrachar, porque no me conviene. Todo me es permitido, pero ninguna cosa me va a controlar. Ni vicios, ni alcohol, ni mentira, ni estafa. No. Voy a pelear para que no me controle. Para que mis ropas se mantengan blancas. Porque los placeres de esta vida no me van a dominar. Hoy los hermanos vienen por los placeres de la vida. Buscan trabajo, buscan salud, esto, lo otro. Pero se olvidan que la riqueza no es lo material, ni es la salud, que Dios no los va a dar porque es bueno, sino que nuestra riqueza es espiritual. Después dice las riquezas. Entonces dice, te pido que compres de mí oro refinado a fuego, la riqueza. ¿Está mal ser rico? No. Lo que está mal es querer ser rico sin importar el método que usted tenga en su vida. Por eso Dios habla, limite ese deseo y ese afán de riquezas sin Dios, haciendo tesoros en el cielo. En donde la polilla, el arrumbre, los ladrones no pueden tocar porque yo los tengo guardados en el cielo. No busque riquezas estafando, robándole a Dios, mintiendo, defraudando. No. Sino que demos a cada uno lo que corresponde. Porque cuando yo hago lo que Dios dice que tengo que hacer, Dios me prospera. Cuando me quedo con lo que no es mío, vengo a pobreza. Y lo tercero, los afanes. ¿Cómo nos afanamos nosotros? Es decir, ¿cómo nos tentamos? A través de los ojos. Un ciego se tienta con el tacto de otra manera. Los ojos, dijo Jesús, son la lámpara del cuerpo. Si mis ojos están llenos de tiniebla y yo miro a alguien y empiezo, qué mal carácter, qué mala cara, que él no me saluda, empiezo todo a ver lo negativo, mis ojos están en oscuridad y mi alma estará oscura. Si con mis ojos empiezo a ver las cosas sucias y me empiezan a agradar, un poquito de levadura leuda toda la masa, dijo el Señor. No es nada, por un pequeño desnudo que miré, mañana mira 10, no 1. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Bueno, pastor, no es para tanto, no sea tan fanático. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Él se la esconde la masa, 50 o 30 gramos, por ahí en medio kilo, 1 kilo de harina, después va y encuentra un masacote. ¿Qué pasó con mi masa? La levadura lo leudó. Un pecadito te hace pecador. Por lo tanto, los afanes entran por los ojos. La codicia de los ojos, la gloria de la vida, que es otra cosa. La codicia. Empiezo a ver al otro para codiciar. Le envidio lo que tiene. No codicéis la mujer de tu prójimo. Le miro a la mujer para quitarle a la esposa. No codicéis los bienes del prójimo. Miro a ver cómo lo estafo, cómo le quito, de qué artilugio hago para robarle. Codicia. Entonces por eso dice la palabra aquí. Dice, yo te pido que unjas tus ojos con colirio. En el original del griego dice que uses pomada en los ojos, porque en aquella época no había gotita como en los laboratorios de hoy. Se ponían una pomada en los ojos. Los medicamentos eran diferentes. Fue traducido colirio, o gotas, pero en realidad eran pomadas que se ponían en los ojos. Una pomada, cuando el ojo estaba mal, estaba herido, tenía conjuntivitis.
Yo te pido, dice que compres y te pongan los ojos. ¿Para qué? Para que tus ojos vean bien. Porque tus ojos, si están llenos de tiniebla, tu alma está llena de tiniebla. Pero si tus ojos están sanos, vas a ver todas las cosas bien y se va a cumplir. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se puede ver a Dios si mis ojos están sucios. Todo lo veré negativo. Todo lo veré para criticar, para juzgar, para decir. Siempre tengo algo que decir. Pero si mis ojos están limpios, yo ya no juzgo a nadie. Solo cuando miro a alguien es para discernir lo que Dios me dice. Pero no me importa lo que está haciendo. A Dios le rinde cuenta. Pero sí discierno el espíritu que hay. Porque dijo, el apóstol dijo, disciernan los espíritus en las personas para ver, porque hay 3 tipos de espíritu. El espíritu humano, que trae solamente obras humanas. El espíritu del diablo trae obras diabólicas. Y tercero, el espíritu. Disciernan que esa persona ande en el espíritu de Dios y no que un demonio esté en ella y te venga a hacer caer, o que te traiga una enseñanza humana que también te hará caer. Disciernan los espíritus. Pongámonos de pie, hermano. Hasta aquí nada más. No quiero profundizar más en esto. Entonces, Dios, Jesús, a quien en